A continuación, Empresa y Comunicación. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Empresa y Comunicación. Un segmento de interés para la sociedad que trata temas empresariales, con la conducción de Roberto Manciati. Empresa y Comunicación. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en Empresa y Comunicación. Este es un espacio que nos permite conocer detalles de empresa, de comunicación, de realidad nacional, de realidad local, de realidad social, que es lo que en esta época el Ecuador y todos ustedes deben estar totalmente al tanto. En esta ocasión nos acompaña el doctor Javier Buendía, quien es presidente de la plataforma cívica de Quito Somos Ciudadanos, un organismo que en los últimos meses ha tenido penetración a nivel nacional y ahora cuenta con varios núcleos, varias células a nivel nacional. Qué gusto, mi estimado Javier, que nos acompañes. Gracias, Roberto. Un gusto que estés en Empresa y Comunicación. Partiendo de un tema, antes de concentrarnos en el tema específicamente de Quito, de la Alcaldía de Quito, del desarrollo y crecimiento de Quito, ¿cómo valoras tú el detalle de que la ministra de Relaciones Exteriores, en estos días que se dé el informe, justamente el 24 de mayo, ha tomado la decisión con licencia, con permiso, de seguir en su campaña y viajar a Estados Unidos? Muchísimas gracias, Roberto. Un saludo a la audiencia de Empresa y Comunicación. Hay un artículo fundamental en la Constitución ecuatoriana que define con toda claridad cuál es el perfil de los principios que deben cumplir sus servidores públicos, que es el 226, que alude directamente al tema de la eficacia, de la eficiencia y de la transparencia, en términos de que cualquier incumplimiento de esos principios generarían dos consecuencias en el orden legal. El primero tiene que ver directamente con la posibilidad de que por acciones u omisiones generen una lógica de negligencia, que es un cuasi delito, y que además podría tener una implicación en el orden penal cuando esas acciones u omisiones generan perjuicios concretos a la ciudadanía. En términos de aquello, la posibilidad de que incluso podamos establecer bajo el parámetro del artículo 61 en términos de derechos de participación, una examinación profunda de lo que ha sido el tema de la actuación de la ministra de Relaciones Exteriores en lo que a este momento ya repercute en el primer año de mandato del presidente Lenín Moreno. Y sobre todo en términos de que efectivamente esa línea de cumplimiento del 226 hayan generado una política estable en materia de exterior, una política que además haya redundado en significaciones de recursos que vayan directamente a apoyar la crisis fiscal, la crisis de orden económico y socioeconómico que vive el país, desde la gestión de la canciller. Nadie le quita el tema de la posibilidad del derecho, y dentro de los que tenemos alguna vinculación internacional sabemos, de la posibilidad de gestar. Pero creo que la licencia llega un poco tardía. Tan pronto estableció la posibilidad concreta de su aspiración en términos de la presidencia de la Asamblea General de la ONU, debió solicitarla. Y adicionalmente a eso, en esta falta del sentido de oportunidad, hay que recordarle a la ciudadanía que además se produjo durante los insucesos relacionados con el tema de la frontera norte que le costaron 3 vidas al país. Entonces, efectivamente suelen decir que cuando se atiende a dos amos se hace tarde y se hace mal. Así que el sentido de oportunidad y el tema de la rendición de cuentas necesaria, además del control político que tiene que hacer la Asamblea Nacional, es un tema prevalente en relación al tema de la gestión de la Cancillería. ¿Un sentido de oportunidad o un criterio de oportunismo? En la valoración que se puede hacer puede ser de carácter subjetiva. Si es que efectivamente ese sentido de oportunidad no remarcó lo principal, que la canciller no está ahí por voluntad propia. Hay un tema de una responsabilidad concreta por parte del presidente de la República. Y el país entero, además. Y además una rendición de cuentas hacia los ciudadanos y ciudadanas. En esa lógica, el tema del sentido de oportunidad, que puede ser valorado como oportunismo, es que se tomó el tema de la Cancillería como una plataforma para llegar a espacios internacionales.
Es decir, estamos dispendiando recursos para que alguien llegue a la presidencia a nivel personal, no en representación del Ecuador, sino a nivel personal, hacia la plataforma de Naciones Unidas. Estos son elementos fundamentales porque además hay que recordarle a la ciudadanía que son atribuciones y competencias privativas del presidente de la República el manejo de las relaciones exteriores. Más aún cuando éstas tienen que redundar no solamente en la gestión de los elementos constitutivos de la integración y el equilibrio en el orden de la participación global en términos de lo que significa la relación exterior, sino que adicionalmente necesitamos recursos producto de esa gestión internacional que permitan sobre todo inversiones concretas para sacar adelante el grave problema deficitario que tiene el país en materia ahí viene un económica. detalle, mi estimado Javier, que en el campo personal, en la vida empresarial, y no se diga en la pública o política, hay que ser y parecer. Es decir, ser actor social, ser actor político, ser representante de un país en base a un voto y también parecer, pues a justificar su presencia, en pocas palabras. En esa línea, además, ¿cuál es la percepción internacional que tiene el Ecuador en este momento respecto a su canciller? Alguien que abandona la línea de sus gestiones internas para los cuales fue designada por el presidente de la República en función de la promoción. Es en ella en quien se puede confiar, incluso para el depósito de un voto, ahora que se genere el proceso respectivo en la ONU. Es quien da, además, hace pocos días, hace pocas semanas, un discurso muy interesante en Centroamérica, respaldando a procesos, obviamente, que disuelven lo que es la democracia. Y además que toma partido, pues, con una posición en el orden político. Cuando hace un aprovechamiento del tema de su posición de canciller para incluso masificar su criterio para apoyar el despropósito que ha ocurrido en Venezuela, bajo esa farsa de una línea de una elección, hace alusión a que efectivamente se vuelven a despilfarrar los recursos públicos del Ecuador en términos de una canciller que no está representando con toda la caracterización necesaria el rol que debe cumplir. Porque además hay un elemento fundamental para el tema del manejo diplomático, Roberto, el tema de la ponderación. Es decir, las militancias, cuando se adquieren ya ciertos ribetes y responsabilidades, pasan a un segundo plano. Y sus posiciones de orden personal le corresponden a su vida privada. En la escenificación pública tenemos una historicidad enorme de cancilleres que en el Ecuador que han representado con toda dignidad al país y que no han superpuesto sus intereses y opiniones personales en el ejercicio del cargo a los intereses del país. Y acabas de mencionar un tema muy importante que es cuando se habla de despilfarrar los recursos públicos. Y me voy allá a un tema para concluir este tema general y concentrarnos en el tema de Quito. ¿Qué decir de la seguridad del expresidente Correa, del ex vicepresidente Glass, que dentro de prisión con seguridad, el otro señor en Europa con seguridad? ¿Cuánto costó eso al país? Y entiendo que ahora ya quedó para el olvido esta seguridad. Y efectivamente, porque el decreto que él firmara días antes de abandonar el mandato, garantizaban una suerte le daba una lógica mejor de lapso de tiempo, por un año. Tomando en cuenta que al momento del establecimiento de ese decreto, él no se hubiera imaginado que efectivamente esos recursos eran para manejar una seguridad de un sentenciado y en prisión, en el caso del vicepresidente. Sí. Y en su caso particular, ¿cuál fue la motivación relacionada con la necesidad de una seguridad? Es que efectivamente cosechó tal grado de animadversión en el país y fuera de él que necesitaba una seguridad. Porque los otros expresidentes, tal como ha relatado la opinión pública en estos días, caminan por las calles tranquilos. Y entre ellos, por ejemplo, yo quiero destacar el tema del doctor Rodrigo Borja Ceballos. ¿Qué seguridad ha tenido él desde que dejó el mandato en el año 1992? Gustavo Noboa, el mismo Alfredo Palacios. Entonces, es nada menos y nada más que él sembró tantos vientos que quiere ahora cosechar tormentas y que efectivamente hoy, incluso con lo que le sucedió en la consulta popular, con el rechazo mayoritario de una posibilidad de que él regrese, necesita una seguridad de ese orden. Es decir que nada menos y nada más que, para hacer una analogía en materia jurídica, el señor ex vicepresidente, al no tener que contar ahora con seguridad, entraría en una lógica de indefensión o de vulnerabilidad, para explicarlo de mejor manera, porque ahora nada menos y nada más que será su conciencia la que tendrá que cuidarle de las posibilidades del rechazo que ha provocado en el Ecuador y fuera de él del más del 80% de la ciudadanía, y así se reflejó en la última consulta popular. Así que la lógica del despilfarro
Y en esto hay que hacer un añadido concreto respecto de que nos llega tardíamente tal vez este informe por parte de las autoridades del Ministerio de Defensa y de la propia Secretaría de Inteligencia, cuando hay incluso un decreto de austeridad firmado el año anterior. Pero se entendería que por eso también se cambiaron autoridades, ¿no? Pero en ese orden de ideas yo creo que llega un poco tarde la revisión. ¿Por qué el anterior ministro de Defensa, y además de muy triste recordación, no hizo una revisión tan pronto salió pues el decreto de austeridad del año anterior, tomando en cuenta que debían recortarse varios asuntos? Y este significaba un tema de orden prioritario, cuando pudimos haber invertido esos recursos en la propia capacidad de mejorar la seguridad, por ejemplo, en la frontera norte. Dicho todo, vamos al tema de Quito. ¿Qué pasa con el municipio de Quito? En estas últimas semanas, en estos últimos meses, el órgano nacional que tú representas, Somos Ciudadanos, ha hecho varias denuncias, varios pronunciamientos, no solo en Quito, a nivel nacional y en medios internacionales, sobre la realidad del municipio de Quito. No específicamente su alcalde, sino todo lo que conlleva el municipio de Quito. ¿Cuál es tu criterio para desmenuzar esto en los próximos minutos del programa? ¿Qué pasa en el municipio de Quito? Creo que hay que glosar el tema este minuto con 3 elementos fundamentales. Este es sin duda el momento más penoso, más triste y más vergonzante que está atravesando la ciudad, por lo menos en sus últimos 40 años. Porque efectivamente... Algunos decían desde su fundación. Podría ser, y yo podría coincidir incluso con ese criterio, porque no existe recordación histórica en que haya un alcalde de Quito que haya tenido que rendir versión ante la Fiscalía. No existe recordación histórica de que haya un proceso tan anidado de revocatoria de mandato, que incluso está ahorita decurriendo ya sus plazos y su procedimiento, con una crisis de legitimidad que alcanza el 85% ya de rechazo, en términos de que eso significaría que cerca de 9 personas de 10 ya no estamos contentos con el estado de cosas que suceden en la ciudad. Un segundo elemento tendría que ver con lo que nosotros hemos glosado de manera clarísima, que es esa crisis de legitimidad, es decir, la traición de Rodas a su electorado y a la ciudad entera. En segundo lugar, el estado de corrupción provocado por 2 elementos fundamentales: la negligencia, que es un cuasi delito, y lo segundo, las responsabilidades que en este momento están siendo indagadas por la Fiscalía Distrital de Pichincha por nuestra motivación, en términos de lo que es un proceso por asociación ilícita, que llevaría a la posibilidad de construir responsabilidades del orden penal por 6 delitos: peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, entre otros, relacionados sobre todo con las figuras principales, porque lo que acaba de conocer la ciudad, lamentando aquello en estos últimos días, resulta nada más que los 3 primeros casos de 48 que han sido puestos en conocimiento. 48 casos que los han puesto ustedes como organización. Interpelación cívica de 48 meses, 48 casos. Y lo más grave de todo, Roberto, es que efectivamente sobre esta matriz de opinión que hemos generado con la rueda de prensa y la presencia también en los medios de comunicación, a nuestras oficinas están llegando casi, en una suerte de apertura de la olla de grillos, una gran cantidad de asuntos que estamos en este momento construyendo, y que hay 3 elementos fundamentales que ahorita podríamos anunciar en el adelanto de lo que significan esas investigaciones previos a entregar también a la Fiscalía Distrital de Pichincha. Se puede decir, antes de los 3 casos que vas a mencionar, que ustedes se han convertido como organismo en el portavoz de la inquietud de los quiteños, en el portavoz de la necesidad de los quiteños que se descubra la verdad. Uno de los, porque hay varios colectivos que vienen trabajando, como por ejemplo el grupo antitaurino, sistemáticamente y sostenidamente desde el principio, desde mayo del 2014. Hay otros grupos que en cambio, en el orden de ser perjudicados, como por ejemplo los relacionados con la mal llamada Solución Guayasamín, todo lo que fue la constitución del Frente Cívico del Noroccidente respecto del tema Quitocables, han llevado adelante también procesos muy concretos, no solamente desde las acciones de hecho, sino también las acciones en derecho. Es decir, que esto significa nada más que en su momento nosotros tuvimos la oportunidad de hacer las denuncias tempranas, las alarmas necesarias hacia la ciudad de lo que venía ocurriendo, y que hoy lastimosamente se está verificando en un estado de corrupción que incluso nosotros hemos definido hasta pedagógicamente para que se entienda como el lavallato quiteño. Cuando ustedes hablan del lavallato quiteño, refieren también al problema que vimos con mucho pesar los quiteños, de 2 concejales con grilletes. Vergonzoso y sin precedente histórico en la ciudad. Y además que sean retenidos en una sesión de consejo,
para que rindan versión y luego efectivamente tengan que instaurarse sobre ellos medidas sustitutivas y sean además en este momento incluso ya parte de la instrucción fiscal relacionados con sus patrimonios, investigaciones del posible relacionamiento de inversiones, incluso el tráfico de influencias en la línea de sus propios familiares, en una línea de consanguinidad y afinidad que es penoso y que efectivamente ya en los próximos días, alrededor de la finalización del mes de julio, tendremos ya imputaciones concretas. Pero ¿esto qué significa en términos de entender más allá del proceso judicial? Hay 4.100 millones de dólares que nosotros glosamos el año anterior en el índice de crecimiento sostenible que se ha perjudicado individualmente a la ciudad en sus condiciones de vida. Y si eso nosotros glosamos en octubre del año anterior, la pregunta es ¿dónde están esos 4.100 millones de dólares? Y en una valoración de lo que ha significado este estado de corrupción, alcanzaría el ribete de más de 7.000 millones. Ahí están. 7.000 millones de dólares. ¿Este es un balance hecho por ustedes? Es un balance hecho sobre la lógica de los 48 casos en términos de lo que se establecería, por ejemplo, para que nos entiendan de mejor manera en un juicio, la cuantía. Entonces los 48 casos podrían superar los 7.000 millones de dólares y aquellos 4.100 que técnicamente hemos valorado como Centro de Observación Ciudadana, parte de la plataforma Somos Ciudadanos, en términos de lo que significó el detrimento en las condiciones de vida. Es decir, que el estado de corrupción hoy en Quito significa tener los problemas de movilidad que se presentan a diario, la incapacidad de tener una lógica sostenida en el proceso de progreso y de sostenibilidad en términos de desarrollo, y en tercer lugar las posibilidades de inversión y de crecimiento de Quito. Un detalle, cuando ustedes hablan y han hecho el cálculo de 7.000 millones de dólares, para poner una balanza y que la ciudadanía nos comprenda, ¿qué es más importante para ustedes como organización? ¿Los 7.000 millones descubrir, ir hasta el fondo de ese dinero o la revocatoria del mandato del alcalde? Todas. Todas. Porque lo fundamental es que regrese a la ciudad el imperio de la ley, el Estado de Derecho. Y en eso que además se genere un precedente clarísimo, Roberto, de que quienes quieran presentarse a regir los destinos de Quito, sepan que con Quito no se juega como se menciona varias veces por parte de los sectores en el sentido de pertenencia y la quiteñidad. Y es que finalmente hay un elemento fundamental, la recuperación de la ética pública, la recuperación de la probidad, la recuperación de la transparencia, que significan elementos fundamentales. Volvemos al tema del 226 de la Constitución: transparencia, eficacia, eficiencia. Eso se trasluce en un elemento fundamental y concreto: el mejoramiento de las condiciones de vida. Porque hoy además estas lógicas que está viviendo la ciudad significan: desapareció el principio de autoridad. Y al desaparecer el principio de autoridad, la tónica es que nada menos y nada más que vivimos un desastre en términos de la posibilidad de un pacto de convivencia. Al haber desaparecido las posibilidades de tener una institución, ya no hay referentes. No tenemos efectivamente dónde está la guía y la pauta de lo que es la hoja de ruta, porque nunca existió un modelo de gestión. Y se gastaron 2.6 millones de dólares en contratar a la Pricewaterhouse para incluso 2 años después, supuestamente presentarle a la ciudad un modelo de gestión que hasta hoy no hay noticia ni novedad. Pero lo tercero es que efectivamente la ciudad está viviendo del síndrome de resignación a una lógica ya de apatía y de rechazo y de vergüenza. Ahora, lejos de las pasiones políticas, lejos de la clásica defensa que tenemos los quiteños por nuestra ciudad, el detalle de 200.000 firmas se menciona que es necesario para poder avanzar en el detalle de la revocatoria del mandato al actual alcalde de Quito. Entonces, si habla de 200.000 firmas, el alcalde de Quito ha dicho que eso es falso, que el plazo no es el correcto, quienes no son o no somos abogados. ¿Cómo entender este detalle para comprender el detalle de las 200.000 firmas necesarias en el plazo que existe para las elecciones o para la revocatoria? Quienes han marcado con toda claridad el proceso y sobre todo su procuración, por ejemplo está Néstor Loboda, Daniel Ayala y otros, que han asistido a los grupos del tema del sector denominado antitaurino, han definido con toda claridad cuándo fueron generados estos procesos. Bien. Y estos se iniciaron en el año 2016. Y hay que entender que al momento está tramitándose la tercera solicitud de revocatoria. En ese orden de ideas, esta vez ya, con una significación un poco extraña también, si inentendible fueron los rechazos, inentendible también representa hoy las decisiones que toma el Consejo Nacional Electoral, en la lógica de dar la legitimación activa, es decir, las posibilidades concretas de que se han cumplido los requisitos previos para la entrega de los formularios.
Pero evidentemente hay nuevamente el sofisma, el tema del discurso distractor por parte del alcalde, señalando de que efectivamente ya él está incurso en su último año y que no procedería el tema de la revocatoria. Señalarle nuevamente que él es incluso abogado, de que efectivamente el momento para hacer la evaluación es cuando se produjo la tercera solicitud, que eso fue muchísimo antes de que se inicie el último año. Por lo tanto, toda la procedibilidad que ha dado el Consejo Nacional Electoral permite que el proceso decurra, y además hay 120 días que están en este momento ya, valga la redundancia, decurriendo, para la posibilidad de concluir este proceso de legitimación activa, es decir, la recolección de las firmas y dar lugar al proceso electoral en el que los quiteños tendremos la oportunidad de, frente a una papeleta, establecer el tema de nuestro rechazo o no. Pero además está el otro camino, de tres, que es los procesos relacionados con lo que señala el 333 que hemos conversado más de una vez respecto del tema de la remoción. Cuando existan, por supuesto, ya las 14 voluntades, más allá de los pedidos de renuncia, señoras y señores concejales, la voluntad está expresa en que asistan a una sesión de consejo que el vicealcalde está en la obligación de hacer cuando se promueve una denuncia, para que se determine la reconformación de un tribunal especial, que es la comisión de mesa, y dar procedibilidad mejor a estos pedidos de remoción, que con 14 voluntades de las 21 se pararían también del cargo. Pero el otro es el tema de la destitución por la vía de la Contraloría. Solamente del pedido que nosotros presentamos el 8 de septiembre del 2016 han pasado 20 meses sin que haya una conclusión. O sea, la Contraloría no les ha respondido hasta nada. El día de hoy. Y en total son 13 procedimientos, 13 solicitudes, 13 inicios incluso por la propia iniciativa del hoy prófugo Carlos Poliz, que la ciudad no tiene noticia ni novedad. Y están sacando informes parciales de asuntos que incluso se vuelven distractores, porque a este momento también ya empezamos a dudar de la posición concreta que frente a la ciudad tiene el propio Contralor encargado, doctor Pablo Celi. En términos de lo que eso significaría de las responsabilidades que se determinan en esos procesos con aquel que está iniciado en Fiscalía. Porque ¿qué pasa si la Contraloría determina que hay responsabilidades de orden penal en alguno de los temas que están sometidos a su competencia? Y ellos podrían aportar elementos de convicción concretos en términos del proceso penal. Esa es también las omisiones en las que podría estar ingresando la Contraloría, y que nosotros por aquello ya hemos solicitado al Consejo de Participación Ciudadana ser recibidos para dar noticia y novedad. Es decir, que ustedes como organismo, como Somos Ciudadanos, están realmente presentes, activos y a tiempo completo con la atención en este tema. Pero ahí hay que agradecer a las 45 organizaciones que en estos últimos 18 meses se han mostrado total y completamente abiertos y generando una voluntad concreta de la defensa de la ciudad. Ahí están sectores de trabajadores, de estudiantes universitarios, de la sociedad civil, los sectores sociales y los sectores comunitarios, con el respaldo y el apoyo, en la lógica, en cambio, de las posibilidades de ir formulando los elementos técnicos, jurídicos, financieros, de universidades, 2 de ellas de gran prestancia y el otro el propio foro de la ciudad. Ahora, llegando a la parte final, mi querido Javier, del programa, estamos a puertas de elecciones. ¿Qué piensan ustedes como ciudadanos respecto de las candidaturas a la alcaldía de Quito que están ya empezando a sonar? Paco Moncayo, Jorge Yunda, Diego Salgado, Andrés Páez, etcétera, varios actores políticos, unos con prestigio, otros perdieron su prestigio, unos quieren este ratito sacar la cabecita para obtener 1 o 2 votos. ¿Cómo ven ustedes ese proceso? Esperamos respuestas, por ejemplo, frente a estos procesos, de todos y cada uno de esos personajes, que se pronuncien, que lo digan con toda claridad, que llamen a ruedas de prensa, que hagan comunicados de prensa, que hagan todas las posibilidades de generación de matrices de opinión respecto de lo que está ocurriendo en la ciudad hoy, no en el año 2019. No nos pidan la posibilidad de que nosotros les creamos y depositemos nuestros votos si hoy guardan una línea del síndrome del silencio. Hoy queremos ver sus posiciones frente al proceso de desinstitucionalización en el municipio y respecto de las indagaciones de un presunto cometimiento de actos irregulares por parte del alcalde de Quito. Hoy, no efectivamente, en la campaña electoral de 2019. Yo creo que eso es lo que los ciudadanos, Ecuador entero, necesita, ver respuestas de los actores políticos, no el silencio y solamente aparecer en campañas. Finalmente, Javier, en pocos segundos, una valoración de este primer año del gobierno del presidente Lenín Moreno. Expectante. Diríamos que en lo político ha generado algunos cambios importantes, como fue el tema de la consulta popular, que dio paso al Consejo de Participación, que está efectivamente generando ya resultados concretos sobre la base de la recuperación de la ética y la probidad pública. Pero en materia de lo que significa
ya los elementos constitutivos, por ejemplo, en materia de los otros líneas de gestión socioeconómicos, pero sobre todo en términos de la estabilización de la democracia, que eso significa en varios aspectos, el tema es expectante. Yo diría que hay elementos a destacar, como el tema de la recuperación de las políticas laborales, en esto destacar el tema del ministro Raúl Ledesma, pero en otros asuntos sí hay una lógica que empieza ya a ser deficitaria, y creo que ha sido un buen elemento esto de generar ciertos cambios que podrían oxigenar el gabinete. Así que expectantes, seguimos valorando, y sobre todo hay que hacerle notar también al señor presidente de la República que si en Quito se nos agotó la paciencia por el tema del municipio, también se nos puede agotar en términos del gobierno nacional. Mi estimado Javier, muchísimas gracias por tu presencia, tus comentarios en este diálogo, y a ustedes, amigos, como todas las semanas, agradecerles, y tengan la certeza de que estos espacios, este formato de espacios, lo que permiten es informar y orientar para beneficio de la ciudad y del país. Muchísimas gracias, y Javier, nuevamente muy gentil. Gracias, Roberto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Empresa y Comunicación. Un segmento de interés para la sociedad que trata temas empresariales. Con la conducción de Roberto Manciati. Empresa y Comunicación.